Neuroconciencia, de Fundación AISE. Con Paula Iglesias. Hola, buenos días y bienvenidos al podcast de la Fundación AISE. Estamos muy contentos porque hoy comenzamos a grabar ya la 5ª temporada de este podcast y la verdad es que, bueno, como vosotros sabéis, es un proyecto de la Fundación del que estamos súper orgullosos y súper contentos porque está teniendo muy buena acogida. Todos los capítulos, la verdad es que aportan temas interesantes y diferentes y de los que siempre podemos aprender para la neurociencia clínica. Así que bueno, también quiero agradecer a los dos invitados de hoy el poder estar aquí, que si ya de por sí por separado difícil pillarlos porque siempre están en la clínica trabajando y con un montón de proyectos interesantes, pues yo he tenido la suerte de poder juntarlos a los dos en un espacio y tiempo. Así que les agradezco haber sacado este ratillo y hablar de un tema que a mí me parece apasionante, que es la relación que hay entre la cognición y el lenguaje y qué procesos cognitivos subyacen, ¿no?, a la expresión y a la emergencia del lenguaje. Además, a mí me encanta porque, bueno, todo esto surgió a través de un debate en LinkedIn, sin ningún tipo de intención, pero bueno, Pablo lanzó algunas cuestiones y algunas dudas y reflexiones acerca de esta relación entre cognición y lenguaje. Ahí corriendo Jaime, ¿no?, también con sus inquietudes fue a responder, a aportar y a sacar más preguntas, que yo creo que también el capítulo de hoy puede ser que lancemos más preguntas que respuestas, ¿no? Pero creo que también eso es lo interesante, que demos que pensar a la gente y que les demos inquietudes y oportunidades de reflexión para saber cómo servirnos, ¿no?, en la práctica clínica y de qué herramientas o de qué variables puedes tirar para ayudar a nuestros pacientes. Así que bueno, yo les agradezco a los dos un montón el poder estar aquí. Y si os parece, bueno, pues como sois de sobra conocidos, pero si queréis, podéis contarnos un poquito, Jaime, tú, por ejemplo, pues, qué estás haciendo últimamente, cuáles son tus proyectos. He visto también que creo que has publicado un libro nuevo. Cuéntanos, ¿qué tal? Pues bien, muy agradecido de estar aquí otra vez en el podcast de Neuroconciencia. Y ahora mismo, pues me he tomado una temporada de lo que yo creo que este término lo he hablado alguna vez con Pablo, de barbecho clínico, donde tuve la posibilidad de dedicarme a la docencia. Llevo varios años compatibilizando clínica y docencia y yo tenía una espinita clavada. Yo siempre he criticado al académico que no veía a pacientes, ¿vale? Pero es verdad que luego viviendo, tener que tener una jornada completa de pacientes y tener que dedicarte a la docencia, muchas veces tenía la espinita de, ostras, mis alumnos se merecen que yo me pueda preparar una clase durante horas. Además, yo llevo 19 años en activo, he visto más o menos pacientes. Entonces, he decidido probar, es decir, no me he salido de la clínica. De hecho, en unas semanas vuelvo a la clínica, pero me he tirado varios meses viendo qué tal la docencia de forma aislada. Entonces, ahora mismo estoy en la universidad dando clase de varias asignaturas y estoy disfrutando pues como un niño, porque estoy basando todas las clases en casos clínicos, semiología. Ayer, por ejemplo, tuve una clase de semiología para afasias que disfruté muchísimo, no sé, hablando con los alumnos de cómo tienen que empezar a conectar con un paciente o qué truquis o qué tareas te pueden llevar a sacar algo de ellos. Entonces, bueno, estoy disfrutando muchísimo. Y luego sí que mantengo en investigación, pero esto no tiene nada que ver con el lenguaje, que estamos en la Universidad de Navarra investigando pues con alimentos para personas con disfagia, buscando qué alimentos podemos tener para que las personas con disfagia pues puedan tener más acceso. Qué bien, qué bueno, Jaime. La verdad es que lo comentábamos antes, ¿no?, que cuando veo un poco las publicaciones que subes de tus clases y del contenido que das, digo, a mí me encantaría poder ser alumna de estas clases porque, en fin, la fasiología, ¿no? Vamos a adentrarnos en el cerebro y vamos a buscar todos los recovecos del lenguaje, vamos a ver también neuroanatomía. En fin, me parece súper interesante. Así que, qué mejor que un clínico como tú, que ahora esté en el mundo docente y que seguro que está aportando desde la experiencia a tus alumnos.
Y bueno, luego todo lo que haces con el tema de disfagia, alimentación y demás, trabajo que yo creo que además aquí en España tú eres de lo que conozco, creo que eres de los pioneros, ¿no? Que está haciendo cosas Bueno, nada, cada diferentes. vez hay más. Por suerte, o sea, mal nos iría si yo fuera el pionero. O sea, por suerte no soy yo el pionero. Entonces, bueno, cada vez hay más cosas. Sí, 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 pero bueno, eso que tú estás dando mucho, has venido durante muchos años, ¿no? Dando a conocer todo lo que se puede hacer cómo se puede jugar con el alimento, con las texturas y cómo adaptarlo, ¿no? A población neurológica y en general, porque hay otras muchísimas patologías y muchísimas personas que necesitan también este trabajo, ¿no? De adaptación del alimento. Así que me parece súper interesante esa vía también, aunque yo ahí es cierto que conozco cero, Bueno, hay un pero fenotipo de disfagia cognitiva, que si queréis un día hacemos un, un programa que eso da para bastante también. sí, Mm. sí, nos llegó algo con Una el tema praxia, de... toda una praxia a tope, entre otras cosas, por supuesto. Oye, pero cuando dices que no eres el pionero, yo creo que es mentira. Yo al menos no he conocido nunca cuando tú empezaste a hacer cosas o a comunicar cosas acerca de, por ejemplo, cuando las emulsiones que hacías para el sabor de personas tal que para que sintieran el sabor, ¿no? Personas con PEC, con tal, con no sé qué, que además no podían, que es un rollo. Yo no lo había conocido eso antes. Oye, tampoco yo soy de A esa... ver, había gente haciendo cosas fuera de España y tal. Probablemente a lo mejor yo fui el primero que me lancé a decir que estaba haciendo eso en redes sociales y me cayó la que me cayó. Entonces, hay veces que uno es pionero en hablar, ¿sabes? Que Bueno, también... coño, pues por lo menos, coño, pues lo de siempre, ¿no? No está mal ser pionero en hablar, porque tú obviamente no dices, Claro. yo he sido principal en esto, ¿no? Tú lo que dices es, oye, este tema es importante en tal, y coño, ¿cuánta gente cuando la gente dice, qué interesante esta idea, a veces me dicen a mí, ¿qué tal? Le digo, esta idea seguro que es una idea que la tienen 10 millones de personas más en el mundo, o Claro, sea, esto claro. nunca, la idea nunca es de uno, ¿qué coño va a tener uno una idea? Todo es compartido, ¿no? Pero al final es muy interesante que yo, por eso lo de pionero, lo entiendo en ese sentido, decir, hostia, que sí, que habría gente que tal, que tú habrías tomado la idea de no sé qué, qué tal. Oye, que probablemente en España a lo mejor había gente que no sé qué. Sí, 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 no cabe la menor duda. Pero ¿quién pone voz a eso? Porque yo al menos no lo había escuchado antes, Claro, Jaime. sí, sí, esa parte sí. En ese sentido, no pionero de esto partió de Jaime Paniagua. Pues no ve usted, pero Jaime puso encima de la mesa, como se suele decir, una serie de cosas. Yo lo vi claro, vamos, esto, yo sé que tú no lo quieres decir, pero yo lo digo por ti, no pasa nada. Lo pusiste encima de la mesa, ¿no? Y por supuesto, como lo pusiste encima de la mesa, pues te dan por todos lados. No te preocupes, esto es lo Claro. normal, ¿no? Total, total, eso es. Pues sí, yo también lo escuché de ti y creo que es un ámbito que es súper necesario también. Y bueno, lo de disfagia cognitiva me parece súper interesante. Creo que en algún capítulo con Juan lo abrimos en su momento. A nosotros nos ha llegado algún caso, sobre todo de gente post-COVID, con esta patología y también, bueno, algún cuadro un poco más multifocal, ¿no? Donde yo creo que esto se da y creo que también hay que sacarlo un poquito a la palestra porque no es muy conocido todavía por la profesión sanitaria y creo que mucha gente sufre a la que le ocurre esto porque no está teniendo una respuesta, ¿no? Y una atención, por lo tanto, adecuada. Así que lo recogemos, que tenemos todavía una quinta temporada por delante muy interesante. Así que, y como tú además, Jaime, siempre te prestas, siempre intentas buscar un huequecillo, es cierto que nosotros nos aprovechamos de la buena gente que siempre está ahí y como vosotros dos en el día de hoy. Y así pues el podcast como está creciendo y como, en fin, como estamos sacando un montón de temas. Así que bueno, muchas gracias, Jaime. ¿Y tú qué tal, Pablo? ¿Cómo vas? Yo sé que tú también con muchísimos proyectos. No, qué va, estás equivocada. Yo soy un pringadillo. Yo ahora cuando dice Jaime lo de barbecho, pues es verdad que ahora es una temporada muy buena porque yo estoy trabajando poco, digo yo siempre. Y hace unos años que estoy trabajando poco. Oye, que desgraciadamente hay que seguir trabajando. Pues sí, ya no me gustaría quedarme en casa y hacer lo que me diera absolutamente la gana. Pero que no, que va. Yo me estoy dedicando a trabajar poco, a ver pacientes, que es lo que a mí me gusta, y a escribir algunas ideas concretas que la gente pueda tener. Oye, yo encantado de tal, pero qué va,
que va. Yo soy un pringaillo. Yo no hago casi nada ahora mismo. Vamos, de verdad que estoy en un periodo de que no es estoy metido, que no estoy metido en nada, ya, yo paso. Yo le digo que sí a todo el mundo, sí, yo te ayudo, tal, y ya está, ¿no? Pero que al final, en fin, que de verdad que no tiene más misterio. Y luego con esto que habéis dicho antes, efectivamente, de lo de LinkedIn, claro, la idea, tener en cuenta que yo cuando lanzo cosas en LinkedIn es para dar por culo, ¿eh? O sea, que yo no las lanzo en plan, vamos a abrir una, carajo, yo digo tal, para que se metan conmigo, me llamen idiota, no sé, bueno, estas cosas normales, ¿no? Que yo acepto encantadísimo, ¿no? Y cuando dije eso, no era tan, en este caso, cuando yo digo, voy a poner una cosa para dar por saco un poco, sino era porque verdaderamente, por ejemplo, fijaros cómo hablamos. La cognición y el lenguaje, hostia, es como si dijéramos las frutas y el plátano, ¿no? Entonces dices tú, qué curioso, ¿no? Pero es que los niños pequeñajos, además, cuando arman esas tareas que se llaman del neurodesarrollo, que eso es pamear y no echar gota, por supuesto, pues dicen, por un lado, motor, cognitivo, lenguaje. Tú dices, me cago en todo lo que se menea, ¿no? ¿Por qué no dentro de lo cognitivo mete usted eso y sin más, ¿no? Igual que mete la cognición social o mete lo que sea, ¿no? Y era un poco también la idea de cómo el lenguaje, igual que la lectura, la escritura, el cálculo o la derecha y la izquierda, han tomado una topografía cerebral, pero son puros inventos. Es decir, con la cognición hemos inventado la cognición, ¿no? Al final. Entonces ese es el tema que a mí me parece como más interesantísimo, ¿no? No otra cosa, porque no parece que la memoria haya venido así. No hay datos para pensar que el tener memoria haya venido con una construcción del ser humano con otras capacidades cognitivas, ¿no? O la percepción, sin embargo, sobre el lenguaje no solo hay mucho escrito, sino que tiene todo el sentido que se haya construido, entre otras cosas, por supuestísimo, ¿no? Porque la laringe si baja, no sé qué, todos los rollos estos que dan lugar a que el sonido, no sé cuánto, pues muy bien, ¿no? Pero hemos construido eso, pero no solo lo hemos construido, es que ha tomado una posición cerebral, porque mi opinión, y yo ya la lanzo para que empecemos a discutir, es que no es más que una parafunción. Es decir, que el lenguaje no es nada, digo yo siempre a la gente. Bueno, ¿cómo no va a ser nada? Y digo, no, semánticamente significa, ¿no? Hablamos del lenguaje, sabemos lo que hablamos, pero es muy curioso cuando, por ejemplo, decimos el paciente tiene una afasia bla, 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 que la gente te dice, ah, bueno, ¿y cómo cursa? O bueno, si está ya con su descripción, pues ya la tienes. Pero si le dices a un paciente, perdón, a un compañero tuyo, tiene una agnosia cromática, nadie te dice, ¿cómo cursa? No, es una agnosia cromática, punto, tengo una agnosia para los colores. Sin embargo, en el lenguaje hay, dentro del pool, tantísimos componentes ahí, que al final dices, el diagnóstico de afasia, ¿qué coño es? No es más que el diagnóstico de un montón de cosas. Y esa era como la discusión que, claro, por un LinkedIn, ¿cómo se hace? Pues fatal, eso no se puede hacer, ¿no? Pero aquí en directo, pues tal. Entonces eso es lo que yo lancé. Jaime siempre dice, no, si al final tú y yo vamos a estar de acuerdo siempre. Y digo, mentira, coño, ¿qué podemos estar de acuerdo en esto, no, Jaime? Bueno, antes de comenzar con el debate, que yo creo que ahí a donde tenemos que ir, pero yo voy a hacer un inciso, Pablo, tú no paras, no digas que no estás haciendo nada, porque estás con formaciones todos los días, que yo te veo en algunas de ellas solo, entonces digo, si yo estoy apuntando a una 10ª parte de la formación de Pablo, él está todos los días ahí al pie del cañón. Y bueno, luego también yo lo voy a comentar, porque tú lo comentaste hace un tiempo, en un principio dijiste también por redes que este va a ser el último curso, así que va a ser como un pequeño parón en las formaciones. Entonces creo que también eso es importante que la gente lo sepa para que aproveche este curso y aprenda de ti, de neuropsicología. Y luego también estás con las publicaciones de los libros en la editorial de Ineuro. Es decir, que sí que estás haciendo un montón de cosas que yo creo que merecen ser vistas y que merecen ser conocidas por la gente. Yo lo agradezco, pero realmente de verdad que no es nada. Y cuando digo lo del tema de que termino ya con la formación, es que creo que efectivamente yo me lo merezco. Digo, oye, me merezco descansar un poco, tal. Y entonces esa expresión que era de Jaime, no era mía. Siempre Jaime me la comentó a mí, del barbecho clínico, ¿no? Pues a mí me toca ahora el barbecho formativo, ¿no? Es decir, oye, yo creo que ya son suficientes años como de estar ahí, no sé cuándo tal, y este es como, vaya, está, aquí cerramos, ¿no? El tema. Entonces yo le robo la expresión al Jaime del barbecho clínico y la llevo al barbecho formativo, ¿no? Así que el Jaime se ha ido del barbecho clínico, bueno, ahora vuelve para ponerse en formación y a mí me pasa exactamente lo mismo, pero al contrario, ¿no? Pero no es una expresión mía, es una expresión del Jaime, ¿eh? Que nadie confunda. Esto es eso, o sea, el copyright lo tiene Jaime, esto está más claro.
Bueno, entre unos barbechos y otros, la cuestión es que la gente tiene que aprovechar para escucharos y bueno, y que sepan un poco en los proyectos que estáis este curso. Y bueno, con esto ya y con esa introducción que tú también habías lanzado, Pablo, creo que también podemos comenzar ya a meternos en el lío y hablar efectivamente de cuáles son esos procesos cognitivos que subyacen a la expresión del lenguaje. El lenguaje, como es cierto, que se considera una función que ya está asentada, con una topografía, como tú comentabas, Pablo, automatizada, ¿no? Al igual que tenemos una automatización para el reconocimiento de cara y eso se ha asentado en el cerebro, pues el lenguaje, por producto de la evolución o a saber por qué numerosos factores, también se ha asentado, tiene una topografía y tiene una expresión clínica concreta, pero claro, lo que nosotros tenemos que saber de cara a trabajar con los pacientes es por qué está compuesta, ¿no? Y por qué está conformado ese lenguaje, porque si no entramos en el grosso error de trabajar lo que vemos que está alterado, ¿no? Venga, pues vamos a hacer una denominación por confrontación. Te voy a decir que repitas tales sonidos, cuando a lo mejor eso de manera aislada no tiene sentido, sino que lo que tenemos que saber es cuáles son las variables cognitivas que están mediando ahí para decir, vale, pues creo que a lo mejor nos podemos beneficiar de cuestiones de flexibilidad cognitiva a través de imágenes o a través de dibujo o a través de expresión o a través de, vamos a trabajar semántica, significado para nutrirte, ¿no? La lesión que te ha provocado el hecho de que tú a día de hoy no te puedas expresar de manera verbal, pero ese es el resultado, ¿no? De algo que en el cerebro está de una forma pues mucho más intrincada, ¿no? Y mucho más compleja. Entonces, voy a comentar algunas de las cosas que vosotros pusisteis por LinkedIn, como por ejemplo Pablo comentaba, ¿no? Que el lenguaje engloba funciones cognitivas, como pueden ser la percepción de sonidos verbales, la memoria declarativa semántica, la working memory y procesos lógicos, ¿no? Por lo tanto, el lenguaje sería un cuadro multidominio y aquí es donde lanzamos un cuadro multidominio de funciones cognitivas y aquí podemos lanzar una de las primeras preguntas que sería ¿qué funciones cognitivas son las que están alteradas en la patología del lenguaje o en el lenguaje en sí cuando todavía no está alterado? Ok. A ver, a mí me gustaría decir que, claro, aquí intervienen varios factores y muchos se escapan incluso de el propio proceso cognitivo. Y es que, al final, como seres humanos, que tenemos la capacidad de hablar entre unos y otros, tenemos que saber poder explicarnos cosas. Y al final el ser humano necesita buscar explicaciones a cosas que ya no estamos en un momento en el que opinamos que todo puede ser fruto de la magia. Es decir, yo puedo pensar que una persona habla y pensar que, bueno, que eso es un producto mágico. No, ya el ser humano busca explicación a las cosas. Entonces, al final, el ser humano, la única manera, dentro de su ignorancia como ser humano, de no saberlo todo, busca analogías. Esto pasa mucho con el homúnculo de Penfield, ¿no? El homúnculo de Penfield ahora se critica mucho, pero es verdad que en aquel momento fue una genialidad que el propio autor es como, sí, yo sé que lo que estaba haciendo no es exactamente lo que ocurre en el cerebro, pero todo el mundo lo entendió, ¿no? Entonces, de ahí que creemos una entidad que se llama lenguaje. Es decir, el lenguaje al final es una entidad que hemos creado para hablar de que existe en nuestra condición como humanos un código que nos permite comunicarnos, que nos permite entender el mundo, y es verdad que eso en sí mismo existe, y eso es lo que engloba el lenguaje. Ahora, cuando yo estoy hablando con alguien en una situación fuera de lo que sería, pues aspectos a lo mejor más técnicos, la palabra lenguaje encaja muy bien. ¿Por qué? Porque yo no me voy a poner a hablar con un colega en un bar. Sí, bueno, tu capacidad para manejar material verbal hace que focalices tal. No, porque entonces me quedo solo en el bar. Pero al final es verdad que necesitamos esas palabras. Ahora, si yo me pongo a hablar con vosotros en un aspecto más técnico, la palabra lenguaje se nos queda enorme, se nos queda corta, o sea, se nos queda cortísima. Es como el lenguaje, vale, muy bien, pero ¿eso qué es? ¿No? Valora el lenguaje de mi paciente. Bueno, pero realmente, ¿qué es lo que pasa? Necesito más datos, ¿no? De este paciente, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, metidos en ese tema técnico, el lenguaje no es otra cosa que una condición
que tiene el ser humano, en la que vive el ser humano y que tiene la capacidad para manejar un código muy específico. Es decir, hay unas ondas que se mueven en el entorno y que llegan a un órgano que es el oído, y mi cerebro se ha ido especializando para poder entender todo eso. Y no solo eso, se ha podido especializar mucho más para poder ejercer una respuesta que genere esa misma onda y otro ser humano sea capaz de crear al final la comunicación. Ahora, si nos metemos de forma intrínseca en eso, vamos, nadie puede decir lo contrario de que todo eso es cognición en sí misma. Es decir, cuando yo estoy conectado con alguien mediante un código común que se basa en unas ondas físicas que tienen que ser convertidas a impulsos eléctricos nerviosos para activar, además, unas zonas que, aunque el cerebro está preparado, dependiendo del humano, van a ser totalmente distintas, porque encima es verdad que estamos condicionados como seres humanos genéticamente para poder adquirir esa habilidad, pero luego en cada ser humano, dependiendo de la vida que llevemos, dependiendo de nuestro entorno, dependiendo de determinadas circunstancias, esa condición va a cambiar en cuanto a léxico, velocidad de acceso y todo. Entonces, ahora, esa condición, cuando yo la tengo que valorar en alguien porque la sociedad me ha elegido o yo he elegido una profesión dentro de la sociedad en la que me voy a encargar de eso, es decir, no voy a hacer zapatos, no voy a arreglar tuberías, es decir, se ha creado en la sociedad una profesión en la que yo me dedico a esto, ¿no? Que muchas veces el problema también viene por las competencias profesionales y de ahí necesitamos parcelar el cerebro, pero tú no puedes coger un trocito de cerebro y decir, vale, voy a examinar el lenguaje, ahora vengo, vale, para mí la mano, para mí el pie, eso es una soberana tontería. Entonces, cuando yo, como profesional, evalúo esto, ¿qué evalúo? Evalúo la condición que tiene un individuo para poder utilizar ese código en su vida diaria. Es decir, tengo que examinar cómo funciona la cognición específicamente para manejar ese código y luego, además, tengo que ver en hipotéticamente circunstancias de la vida diaria cómo funcionaría ese código. Y eso al final a mí me hace que como profesional, aunque yo diga que estoy evaluando el lenguaje, técnicamente estoy evaluando capacidades cognitivas que me permiten saber eso, desde lo más básico, que sería ver si una persona es capaz de centrar el foco en ese código, inhibir información que no tiene nada que ver con ese código o del propio código en sí mismo, cómo retiene esa información para poder dar una respuesta, cómo es capaz de codificar el propio código y emitir una serie de respuestas, cómo accede o si realmente tiene un lugar donde hay etiquetas de ese código que puede recuperar siempre que quiere. Es decir, al final, ¿eso de qué estamos hablando? Pues que si tú coges la evaluación del lenguaje y la pones con la evaluación de la cognición, al final es lo mismo. ¿Por qué? Porque hay unas capacidades atencionales, de memoria, que también probablemente esos términos se nos queden pequeñitos, porque a mí me dices atención y yo digo, vale, sí, muy bien, pero ¿qué es lo que ocurre, no? Entonces, ¿qué hay detrás del lenguaje? Factores propios de la propia condición de la persona en cuanto a foco atencional, inhibición, capacidad de retener información, de saber recuperar una información que ya lleva almacenada un tiempo y yo puedo sacarla. O también cómo es la eficacia, porque hablamos también mucho de procesos cognitivos, pero se habla poco de, vale, ¿y cómo es de eficiente esta persona? Porque me puede pasar que tú me digas, oye, esta persona tiene la atención fatal, ya, pero cuando yo le pongo en una condición de lenguaje no es eficiente. Por lo tanto, tiene sentido que yo evalúe esa condición. Ahora, a lo mejor el nombre del lenguaje no es acertado. O incluso yo puedo hipotetizar, vale, pues vamos a imaginar que estamos en una conversación. ¿Qué es lo que ocurriría si usted estuviera en una conversación con dos personas, ¿no? Pues entonces le voy a meter presión de tiempo, le voy a meter una doble tarea, es decir, vamos a caminar y vamos a ir haciendo una serie de tareas. Entonces, luego hay otro tipo de procesos que yo creo que también pertenecen a esa condición que convienen valorar, pero al final de todo lo que estamos hablando son de capacidades cognitivas. Ahora,
¿Qué suele haber aquí el problema muchas veces donde yo lo veo sinceramente? Pues que nos gusta parcelar al paciente y llevarlo a nuestras competencias profesionales. Vale, pero yo soy como logopeda, yo evalúo el lenguaje. Tú como neuropsicólogo ni lo toques. Y tú me dices como neuropsicóloga, ostras, si el lenguaje es procesos cognitivos, pues qué carajos pintas tú aquí, ¿no? Entonces, al final, yo creo que hay varias cosas que tenemos que aceptar esa cognición que hay detrás de esta condición y luego tenemos que aceptar que al final, por suerte, el ser humano cada vez va sabiendo más, al final estamos más estratificados y un profesional tiene que ser visto, un individuo tiene que ser visto muchas veces por varios profesionales. Eso es lo que yo opino. Ahí, hombre, yo tocaría varios temas. Te estaba apuntando aquí, Jaime, para no olvidarme, pero en fin. Es verdad que las capacidades cognitivas se merman con la edad. Esto es un hecho evidente, no hace falta demostrarlo, ¿no? Entonces ya lo apunto de todo. ¿Sabes qué pasa? Que yo, cuando te escucho hablar de logopedia, de lo que yo le hablo a los logopedas, siempre digo, yo creo que vosotros estáis equivocados, vosotros sois neuropsicólogos especializados, le digo yo, ¿no? Significa, un logopeda que no sabe neuropsicología, prefiero que no venga a iNeuro, por ejemplo, le digo yo a la gente. ¿Por qué? Porque efectivamente va a hacer un parcelamiento de cosas que son estúpidas, parcelar, ¿no? Y otra cosa es que no solo la función del logopeda está en el ámbito del lenguaje, obviamente, ¿qué cojones? Pues tiene un ámbito enorme, ¿no? Pero si nos metemos solo en el mundo de la cognición, el hecho del parcelamiento lo hacemos cuando trabajamos en grupo y por organizarnos. Significa, yo por ejemplo critico mucho a los terapeutas ocupacionales, cada vez los critico más. ¿Y por qué? Porque digo que no me encuentro terapeutas ocupacionales que sean terapeutas ocupacionales. Y entonces la gente me dice, ¿sabrás tú lo que es un terapeuta ocupacional? Yo digo, pues sí, críticame todo lo que quiera, no me importa, ¿no? Pero en un grupo, por ejemplo, véase iNeuro, véase AISE, véase el que sea, no importa, ¿no? Donde estamos aquí varios profesionales trabajando, si un terapeuta ocupacional hace exactamente lo mismo que un fisioterapeuta o que un neuropsicólogo o que un logopeda, a mí no me vale para nada. Se puede ir a su casa, digo yo, ¿vale? Sin embargo, si nos organizamos para que el terapeuta ocupacional diga, ok, voy a aprovechar todo el trabajo que están haciendo un montón de profesionales para hacer tal cosa, en ese momento vale un potosí. Pero si no hace eso, no te preocupes, el resto también sabemos llevarlo a la vida cotidiana. Es decir, la vida cotidiana no es de nadie. No, esto es del terapeuta ocupacional, por los cojones, ¿no? Yo soy muy criticado porque digo estas cosas y me da igual, ¿eh? No me importa que ser criticado, ¿no? Ser criticado por las ideas, o por las ideas que es criticado todo lo del mundo. Yo en la persona no entro. Entonces, al final, si ese parcelamiento lo hacemos con un montón de cosas, lo hacemos solo por entendernos en el sentido de por colaborar de una manera mucho más eficiente hacia una persona, que es el paciente y hacia su familia, punto. Esta es la parcelación que hacemos. Entonces yo puedo decir, vale, ok, como tiene una alteración nésica de tal tipo, no sé qué, ok, voy a trabajar una serie de elementos determinados simplemente por el mero hecho nésico. ¿Por qué? Porque estoy en total unión con los terapeutas ocupacionales porque ellos van a aprovechar ese trabajo y ahora van a hacer adaptaciones de vivienda, van a hacer cómo va la persona a organizar, no sé qué. Ok, cojonudo, pero nos organizamos. Segundo, en ese punto de que los logopedas son para mí neuropsicólogos, que yo lo digo así, y que digo, yo me meto mucho con los logopedas de aquí y de neuro, les digo, hay que ver, vosotros sois una persona que solo tenéis una carrera de una función cognitiva, qué pringaillos, ¿no? Le digo yo de broma siempre, ¿no? Claro, como diciendo, joder, todas las funciones cognitivas los neuropsicólogos ya las dominamos, no nos hacéis falta, le digo yo de broma, ¿no? Entonces ellos, cabrón, no sé qué tal. ¿Por qué? Porque entro un poco en lo que tú dices, Jaime, que es, ¿cómo un logopeda puede no entender qué es un foco atencional? O puede no entender qué significa un mantenimiento de la memoria de trabajo, o puede no entender qué es la memoria declarativa semántica, o puede no entender ese tipo de cosas, son las que a mí me chirrían un poco, porque efectivamente, como dice Paula, tú ves cómo muchos logopedas hacen una acción, entre comillas, terapéutica sobre, tiene parafasias, voy a corregirle las parafasias. Tú dices, ya, pero ¿qué hay en la base de una parafasia? Algo que llamamos parafasia. Puede facilitar que tenga parafasias un manejo más deficitario de un foco atencional o de un sistema inhibitorio que no está no sé qué. Claro, que eso es donde tú lo has dicho muy claramente. Fíjate que tú hablas como un neuropsicólogo. Me refiero, tú eres un logopeda, sí, me da igual, pero yo le digo siempre a la gente, bueno, Jaime, como es neuropsicólogo, no, Jaime es logopeda. Y digo, bueno, sí, es neuropsicólogo focal, ¿no? Llámalo como quieras, le digo yo. ¿Por qué? Porque te pasa exactamente lo mismo que a Julio, por ejemplo, a Julio González, ¿no? Que es, bueno, él sí, él ha estudiado la carrera de psicología, pero él es neuropsicólogo. Sí, no, sí. ya, pero da igual, aunque no lo hubiera estudiado, yo lo conocía antes de terminar la carrera, Jaime, y hablaba igual que tú.
sea, me refiero a él, y nadie le había dicho, es que como estoy estudiando psicología, ¿qué cojones? Es que el tío se había formado porque es que entendía el lenguaje como tú. Claro, tú has dicho un punto y yo he apuntado muchas cosas que es, y Paula ahí también lo ha dicho, o sea, los principios del lenguaje es muy interesante entender, y los autores parecen estar de acuerdo con eso, que el lenguaje, gracias a la aparición del simbolismo, emerge. Y que emerge gracias mucho a la desaparición. Y tú dices, coño, eso es muy bonito. Pero luego es muy bonito también el pensar cómo el lenguaje es de toda una humanidad, me refiero, todo ser humano tiene lenguaje, pero los productos son totalmente diferentes. Eso no ocurre en ninguna de las funciones de la cognición. La memoria declarativa es igual aquí, en Helsinki, en Rusia o donde sea, ¿no? No es, ahí tenemos productos diferentes, sino que el lenguaje tiene productos diferentes. Ahora, todos es muy curioso porque podemos estudiar el lenguaje a través de normas, de reglas, de tal, de no sé qué, no sé cuánto, lo que no podemos hacer con el resto de funciones de la cognición, ¿no? Entonces, en el cole se da lengua y te dicen complemento directo, no sé qué, no sé cuánto, pretérito imperfecto, no sé qué, no sé. Entonces tú dices, qué curioso cómo se puede estudiar todo eso, pero nadie da la asignatura memoria o la asignatura cognición lógica, ¿no? Y luego hay un punto que es muy interesante que ha dicho Paula, que es cómo, ha dicho Paula, si no recuerdo yo mal, el lenguaje está automatizado, y cómo la relación tan brutal que tenemos lenguaje-praxia, eso es una cosa tan brutal en el sentido de que al final, y en mi entendimiento de cómo pongo yo la cognición es, ok, tú tienes las cosas de la mente o en la mente y las cosas de salida de la mente que solo es el sistema motor, ¿no? De tal manera que al final el sistema motor tiene que estar muy preparado para sacar lo que la mente dice y lo que es exactamente la mente dice. Cuando esto se rompe le llamamos apraxia, que es la alteración, intención, acción. Muchas veces cuando hablamos es exactamente lo mismo. Lo que el paciente tiene aquí no sale. Es una apraxia y tú dirías, bueno, es que las apraxias del habla, yo le digo, es lo mismo. ¿Por qué? Porque el paciente te dice, no, y hace así como cabreado, como me cago en su puta madre. ¿Por qué? Porque aquí está bien. Pero esto no lo estoy regulando de cara a tal. Así que el automatismo de la memoria procedimental, ese automatismo que genera la memoria del procedimiento motor, lo genera en el sistema del movimiento, sí, pero también lo genera en el lenguaje hablado. Por eso tenemos automatismos del lenguaje y no tenemos como estar pensando constantemente en sacar qué palabras y lo que sea. Y luego hay un último punto que, a raíz de lo de Jaime, me parece interesante, que Jaime ha dicho, claro, es cognición. Y dices, ya, el punto está en que cuando hablamos de lenguaje, englobamos un huevazo de cosas, igual que cuando hablamos de pragmática, igual que cuando hablamos de cognición social, y son categorías malas. Tú dices, mira, ni mala ni buena. Pero si yo le digo a una persona, tiene una alteración de la cognición social, seguro que me vas a preguntar, bueno, pero ¿de qué exactamente? Estás hablando de una mentalización, estás hablando del reconocimiento de emociones, estás hablando de, ok, en el lenguaje nos pasa lo mismo, pero ¿qué ocurre en el lenguaje? Que ocurre algo diferente aquí. Para generar lo que llamamos lenguaje, necesitamos todo eso. Y decimos, ok, tu lenguaje está bien. Eso es lo que decimos. Sin embargo, para la cognición social no integramos. Hay cosas separadas que no integramos. Y el lenguaje es un grandísimo integrador, pero es un brutal integrador, que eso es el punto donde yo digo, sí, los ingredientes están aquí. Que si entonces podemos, como dice Paula, diferenciar los componentes, la percepción de los sonidos verbales frente a los no sólidos no verbales, cómo recupero una información de la memoria declarativa de una palabra, tal como en un momento determinado sé que la frase que ha dicho tiene 5 palabras. ¿Y por qué sé que tiene 5 palabras? Porque mi memoria me lo dice. Si mi memoria no tuviera la palabra túnel, pues yo no voy a saber que eso es una palabra separada de otra cosa, ¿ok? Pero el punto al final es, sí, muy bonito todo esto, pero ¿quién junta todo esto? Es decir, ¿quién al final, hay quien maneja mi barco, ¿no? De aquello de, no, pues esto es igual, ¿no? ¿Quién maneja mi barco? Pues yo creo que eso, al final, ¿quién lo junta? Pues yo, bajo mi experiencia, creo que eso lo junta el paciente, que es el actor, y muchas veces también el cuidador cuando estamos ante casos muy severos. Entonces, yo ahí veo que muchas veces caemos en luchas que nos hacen perder el tiempo. Y mira, yo llevo 19 años como logopeda y llevo trabajando con neuropsicólogos probablemente 13. Y no he tenido una discusión con neuropsicólogos jamás. Todo lo contrario, he estado trabajando siempre súper a gusto y súper bien. ¿Por qué? Porque yo entiendo que la persona como ser humano que se ha ido construyendo a lo largo de su vida o está todavía en ello, tiene unas habilidades que lo que generan es
vamos a llamarlo funcionamiento cognitivo. Es decir, tú, como neuropsicólogo, eres muy hábil y tienes muy buenas herramientas para pillar o cazar a una persona en su funcionamiento cognitivo, ¿vale? Es decir, ahora, eso, a mí, si tú vas a tratar a una persona que tiene un problema de lenguaje, para mí eso no es válido y se queda corto. ¿Por qué? Porque ese funcionamiento cognitivo al final es una habilidad que a ti te permite una eficiencia. Entonces yo creo que ese funcionamiento cognitivo nos permite ser eficientes en diferentes modalidades. Es decir, puedo andar. La marcha tiene muchos componentes cognitivos, ¿vale? Estaríamos lo mismo con los fisios. Puedo coger cosas, puedo hacer agarres, puedo trabajar, puedo conducir, ¿no? Detrás de todas esas habilidades, muchas adquiridas, otras automatizadas, hay un funcionamiento cognitivo. Cuando yo me ponga a analizar esa habilidad, ya veremos si es adquirida o automatizada, porque eso va a influir en mi razonamiento. Ahora, ese funcionamiento cognitivo, al ser humano, al individuo, permite o debería facilitarle ser eficiente, porque al final yo cuando veo a un paciente es como, sí, usted tiene afasia, perfecto, vale, muy bien. Alguien le ha puesto etiqueta de afasia, perfecto, y por eso ha llegado hasta mí. Ahora, a mí eso no me dice nada, porque yo lo que necesito saber es ¿hasta qué punto es usted eficiente en unas cosas y no eficiente en otras? Porque Claro, eso claro. es mi condición. Entonces, lo que yo siempre le digo a mis alumnos es que, por ejemplo, el campo del logopeda o el trabajo del logopeda sería establecer una semiología en la que tú pones a prueba al paciente una condición en cuanto a material verbal. Es decir, yo como logopeda lo que voy a hacer es buscar las cosquillas a través de tareas que implican un componente no verbal en diferentes modalidades. Es decir, te puedo aumentar la longitud de ítems, te puedo dar mayor número de ítems, puedo hacer que los ítems sean frecuentes, puedo jugar con palabras que no existen versus palabras que sí existen para saber qué eres capaz de hacer con un material verbal simplemente activando memoria operativa y no tirando de recuerdos. Es decir, yo al final te voy dando una serie de condiciones que a mí me dice dónde tú eres eficiente y dónde no. Y eso se traduce al final en pautas para la comunicación, estrategias, trucos, lo que tú quieras, que son ese tipo de cosas que trabajamos en la parte de comunicación. Es decir, ¿por qué al paciente le estoy dando como ayuda a una lectura de palabras? ¿Por qué al paciente utilizo la repetición? ¿Por qué estoy utilizando su ecolalia como apoyo? ¿Por qué le digo que aquí se calle? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo lo otro? Porque en términos de eficiencia cognitiva, al final lo que yo busco es cómo no sobrecargo el sistema, porque al final esas variables cognitivas a mí también me dicen, ojo, cuidado, que esta persona que tiene afasia, al final lo que supone la afasia es que no es eficiente cognitivamente en algunas tareas. ¿Por qué? Porque su cerebro se sobrecarga, peta y no es capaz de llevar a cabo pues cualquier tarea o cualquier función de la vida diaria o actividad que implique el manejo del material verbal. Y yo tengo muy claro el trabajo conjunto entre logopedas y neuropsicólogos. ¿Qué es lo que ocurre también? Que vivimos en un mundo no solo condicionado por la lectoescritura, sino condicionado por el lenguaje. Y cualquier interacción que tú plantees mañana a un paciente tiene un componente verbal. Es decir, si yo llega al fisioterapeuta y le dice, a ver, ande a la pata coja. Hostias, detrás de esa frase hay una complejidad cognitiva tremenda de esquema corporal, retención y tal. Entonces, al final, una cosa que ocurre también es que al final, si el lenguaje es cognitivo y todo es cognitivo, en la vida al final todo es verbal y todo tiene un componente verbal. Entonces, claro, cuando yo tengo la necesidad de explorar una eficiencia cognitiva en una habilidad que va a estar presente en todo lo que rodea a ese paciente, pues claro, aquí es cuando ya estamos como más jodidos, pero al final yo creo que esto es la suerte de poder contar de ahí que tengamos que contar con diferentes profesionales más especializados. Claro, Sí, pero yo, ¿me permites un momento? 2 segundos, Paula, solo comentar 2 cosas que ha comentado Jaime. Porque fíjate cómo Jaime hace un hincapié en una cosa que efectivamente yo al menos en neurofuncional, en lo que yo llamo NEP, llevo haciendo hincapié 1000 años, que es el por qué. Jaime dice de repente, hostia tío, es que claro, yo le puedo dar más ítems, menos ítems, palabras que no existen, no sé qué, no sé cuánto, pero no dice eso, dice por qué lo voy a hacer.
Es decir, venga, vamos a hacer cositas. ¿Por qué? Qué guay que son. No, y ha puesto un ejemplo que ha sido muy clarito. Ha dicho, hostia, si yo le doy palabras que no existen o en principio el paciente no tiene ni puta idea de su significado, voy a poner en marcha mucho mantenimiento atencional, mucho mantenimiento en esa memoria operativa, le ha llamado Jaime. Es decir, Jaime tiene un porqué. El punto es, si tú no tienes el porqué, tú no tienes ni puta idea ni cómo explorar ni cómo tratar. Esto está evidente. O, por ejemplo, Jaime ha hecho mucho hincapié en cosas que parece que estaba hablando yo. Yo decía, lo escucho al Jaime, digo, yo puedo callarme porque podría decir lo mismo, que es la eficiencia. Claro, cuando una cosa es, yo soy eficaz, llego, y otra cosa es, ¿a costa de qué? ¿Vale? Que es la eficiencia. Entonces, en ese punto, cuando dice Jaime esto de bajar esfuerzo, hay como dos elementos esenciales de la funcionalidad no es nada. Yo a los médicos rehabilitadores, por ejemplo, cuando le doy clase, le digo, vosotros decís mucho, el paciente es funcional, pero eso no significa nada. Le digo yo a los médicos rehabilitadores, porque tú me puedes decir, puedes hablar de funcional en la función o en la actividad. Y si me hablas en la función de la actividad, ¿en cuál de los conceptos de funcional me estás hablando? Porque un paciente, su marcha puede ser útil, y eso es un concepto de la funcionalidad, dentro de su casa. Sin embargo, no le es nada útil fuera de su casa. O el lenguaje, ahora hablando del lenguaje, le puede ser útil pero nada fácil. De tal manera que puede tener el concepto funcional de utilidad, pero no de facilidad. Y a lo mejor podemos construir mucho más hacia la facilidad en vez de a la utilidad, porque eso es así. Ok, si tienes el por qué, tú tienes el qué. Si sabes pensar, si sabes pensar. Y por último, el único matiz es que Jaime ha dicho, todo es verbal. Y yo siempre digo, salvo que sea abstracto. Significa, ¿abstracto en qué sentido lo digo yo? Hay una diferenciación que la neuropsicología hace, que es una diferenciación muy estúpida, que es memoria verbal, memoria visual. Es una cosa muy estúpida cuando lo dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque tú dices, vale, ponme un ejemplo de memoria visual, le digo yo a los alumnos, y te dicen, bueno, pues le enseñas imágenes. Y digo, claro, como no tienen nombre, o sea, que es muy absurdo, ¿no? ¿Qué diferencia? Bueno, pues le pongo un cuadrado, claro, como no tiene nombre, y entonces tú constantemente le dices, pues sí, como dice Jaime, todo es verbal. Ahora, nosotros tenemos pruebas preparadas para eso. ¿Y si es imposible que el paciente lleve algo a lo verbal? Entonces me puedes dar algo súper abstracto que no puedo decir, parece un cuadrado. Para decir, no me lo puedo llevar a mi conocimiento verbal. Ahí es donde podrías decir, esto puede estar exento. Ya, pero ¿cuántas cosas están exentas? Una cosa súper artificial, macho, que no te vas a encontrar en la puta vida cotidiana. Eso está clarísimo, ¿no? Bueno, perdonad la interrupción, Paula, que tú ibas a... No, sí, yo creo que estáis generando un debate maravilloso. Claro, ya había anticipado, ¿no?, cuestiones hacia donde yo creo que es interesante ir, ¿no? Yo me había anotado aquí una pregunta por intentar, digamos, como visualizarlo en un ejemplo e intentar ser muy prácticos para que esto le pueda llegar a la gente, ¿no? Que la pregunta es cómo los errores, ¿no?, cómo la semiología y cómo el análisis por procesos de lo que pasa en la patología del lenguaje nos arroja luz sobre cuáles son los procesos cognitivos subyacentes, ¿no?, a esa resultante del lenguaje. Y si no os importa, me voy a ir a un ejemplo como puede ser una afasia tipología Broca, aunque caemos en el error de poner un nombre, ¿no? Pero bueno, nos tenemos que entender mediante algún código y alguna semántica. Claro, claro. Entonces, yo he traído, ¿no?, como algunas de las semiologías características que se puede ver en Broca. Ahora me decís cómo pueden ser, pues, a la hora del acceso a la selección de fonemas que conforman una palabra. Cuando una persona se quiere expresar mediante este lenguaje verbal, pues comete errores tipo simplificaciones, anticipaciones, perseveraciones, sustituye unos tipos de fonemas que se denominan fricativos por unos que son más oclusivos. También hay agramatismo, hay anomia. Entonces, claro, yo aquí me pregunto, y hay más cosas, ¿vale? Pero yo aquí me pregunto, por ejemplo, en ese error que se da a la hora del acceso a la selección de vocablos, ¿no?, donde tú ves que la persona como que empieza a ser muy torpe hablando y dice bata, a lo mejor tata, ¿no? Yo ahí pienso, vale, pues pueden estar interviniendo procesos, como ya habéis comentado, inhibitorios, ¿no? A lo mejor donde esa automatización del lenguaje que a lo mejor está representada en áreas de Broca adyacentes y redes, ¿vale? Lo que pasa es que a mí es cierto que
ver la neuroanatomía del cerebro me ayuda un poco en mi pizarra de working memory a hacerme como una idea de cómo funcionan las cosas. Entonces, claro, puede ser que esa selección y automatización de fonemas en la expresión esté automatizada ahí, ¿vale? En Broca hay una lesión y entonces eso pues se rompe de alguna manera y al romperse, pues nosotros vemos ese tipo de errores. Entonces yo digo, vale, en los procesos que estaban configurando que antes de la lesión las palabras saliesen sin dificultad, pues pueden ser procesos a lo mejor pues eso, inhibitorios y de working memory, ¿no? Pero que también estaban automatizados. Porque ahora aquí yo tengo otra pregunta. Broca, giro frontal superior izquierdo, obviamente hay una relación con todo el componente frontal y prefrontal. A mí también me llama la atención que vemos como otras cosas prefrontales generales, tipo a lo mejor características de personas que tienen afasia de Broca, pues que son un poquito rígidas, ¿no? O que a lo mejor también en working memory, en otras vertientes, que no es solamente la verbal, tienen alteraciones. Entonces, por un lado esa pregunta, ¿vale? Pero es que por otro lado también está el debate que ha abierto Pablo del tema de la apraxia, ¿vale? De la apraxia del habla, concomitante o no con afasia de Broca. Entonces, claro, tenemos que afasia de Broca, voy a hablar el lenguaje de la abuela, les pasa algo que vemos que son torpes al hablar, ¿vale? Entonces, esta torpeza a la hora de hablar, ¿cómo se traduce en procesos cerebrales? ¿Vale? Entonces nos vamos a apraxia, ¿vale? Puede que esos componentes de apraxia se hayan automatizado también en esa región o que estén en comunicación con suplementarias, con ganglios basales y tal. Y entonces lo que ocurre ahí es que efectivamente cuando la persona debe de posicionar toda su musculatura orofacial para sacar un sonido, pues digamos que no se maneja bien, ¿vale? Entonces, claro, ahí pues eso también se relaciona en cómo tenemos la automatización, no solamente de los sonidos, de los fonemas que configuran una palabra, sino también del posicionamiento de la musculatura orofacial para dar salida a esos sonidos. Y todo eso, pues puede ser o no que esté integrado ahí en ese Broca con tus milésimas de redes, y entonces nos encontramos, ¿vale? Con esa alteración. Y añado una última cosa, que es también la semiología de la anomia. Entonces, yo me pregunto si esa semiología de la anomia, ¿qué relación puede tener con funciones semánticas y con el acceso, ¿no? a las diversas formas que tenemos de expresar una misma palabra? Y a lo mejor como eso también nos puede ayudar un poco en el diagnóstico diferencial con la apraxia del habla. Y ya que he lanzado todo esto, pues si queréis comentar algo, adelante. ¿Puedo empezar? Claro. Claro. A ver, voy a intentar como condensar una respuesta para las tres propuestas que haces. Bueno, para empezar, Vamos, como lo logres. Voy a intentarlo. Mira, porque el tema es difícil. Pero bueno, yo para empezar, yo cuando voy a ver a una persona que me viene con una etiqueta de afasia de Broca, yo no puedo evitar en esa persona imaginarme cosas previas que han podido ocurrir. Es decir, es altamente probable que este fenotipo de afasia de Broca ya sea como mínimo adulto o incluso adulto mayor. Entonces, no podemos obviar en el análisis de la afasia en el adulto el propio trasiego que va haciendo la cognición y el cerebro con el paso de la edad. Es decir, ya sabemos que hay una serie de características que se mantienen y otras que se van viendo alteradas, y es muy común encontrarte con pacientes que de forma normalizada estaban en una situación sin ni siquiera quejas de carácter cognitivo ni ninguna alteración, pero es posible que y es normalizado los fenómenos de punta de lengua. Es decir, de hecho sabemos que es perfectamente normal un error cada 1000 palabras y eso no es para nada patológico. Es decir, ¿qué quiere decir esto?
que yo ya previo a esa afasia, dependiendo de la edad que tenga este paciente hipotético, es posible que la eficiencia a la hora de recuperar o de acceder a ese léxico que tiene el paciente almacenado, pues como poco, pues ya no sea tan adecuada. Entonces, una vez que el paciente ya entra en este fenotipo, pues nos interesa saber un poquito de dónde viene y tal. Vale, el fenotipo específico de afasia de Broca es muy interesante porque pertenece a uno de los muchos fenotipos afásicos que hay, que podríamos englobar como una especie de trastorno primario del lenguaje. ¿Qué quiere decir? Pues no es como una transcortical, que es un paciente que repite y que claramente accede al lenguaje, pero ocurre en una serie de circunstancias o condicionantes que le aíslan de ese acceso, pero el Broca claramente tiene un problema específico en esa capacidad. Además, tradicionalmente y de forma inadecuada, se les suele asociar solo con la parte productiva sin que parezca que tenga ningún problema comprensivo, lo cual no tiene por qué ser porque pueden ocurrir otras cosas. Luego, otro segundo matiz que tendríamos que tener claro en este perfil de paciente es en el momento en el que está y la causa. Es altamente probable que la causa de este hipotético paciente pues sea un ictus, pero podría ser otra. Pero imaginemos que es un ictus. En situaciones iniciales en las que el paciente está todavía desarrollando una serie de mecanismos perilesionales para recuperar, que probablemente farmacológicamente esté recibiendo muchos hipotensores o incluso antiepilépticos, es probable que ese paciente tenga una serie de condiciones que van un poquito más allá de su lenguaje. Y dirás, bueno, ¿y qué carajos me sales tú ahora con esto que no tiene nada que ver con el área lesionada? Pero son condicionantes, es decir, el paciente muchas veces tiene condicionantes y nos vamos solo al área de Broca porque estadísticamente en el ser humano sabemos que se dedica a un manejo de fuentes fonológicas. Muchas veces se nos olvida que detrás de todo hay esto. Vale, si yo me centro específicamente en que tengo un área específica del cerebro que se me ha lesionado, yo sé que ese área participa en un circuito que podríamos llamar más dorsal de todo el procesamiento del lenguaje, que tiene que ver con la acción, con el movimiento, es decir, con ese, voy a decir, control, que no es control, que es también una automatización de el movimiento que va a hacer que yo refleje mi mayor problema en tareas fonético-fonológicas. Es decir, yo como hablante normal, sin lección, de acuerdo a lo que dice la RAE, yo soy fluente. ¿Qué quiere decir? Que tengo elocuencia, que no me trastabillo, que no tengo ningún problema al hablar y que soy capaz de encadenar un discurso sin tener que estar, no sé, bloqueándome. Los trastornos de Broca entrarían dentro de todo lo contrario, es decir, de pronto no tengo fluencia. Habrá que ver, o sea, está claro que el trastorno de Broca no tiene fluencia, habrá que ver si lo que tiene es fluidez. Es decir, a lo mejor no tengo fluencia, pero soy capaz de evocar una serie de léxico que luego no sé enviar a mi boca para que todo eso trascienda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cognitivamente en ese cuadro? Pues esto muchas veces lo descubrimos cuando metemos una serie de variables para sobrecargar al paciente. En este tipo de trastornos que tienen este componente más de esta ruta más dorsal, sabemos que, por ejemplo, un incremento de la longitud de la palabra o lo que se conoce también como una complejidad articulatoria, es decir, hay fonemas que son más complejos de decir, por ejemplo, bilabiales siempre van a ser más fáciles que a lo mejor una velar, ¿vale? O como decíais, una fricativa, porque además son menos frecuentes probablemente en el castellano, también habría que ver un poco el idioma, ¿no? Entonces, si yo voy jugando con esas variables, voy viendo que el Broca le voy a generar problemas. Si le incremento la longitud de palabra, si meto más capacidad de control articulatorio o incluso también si a eso le meto una presión de tiempo. Entonces, al final, lo que le estoy dando es, estoy petando ese bucle, esa parte que no sé cómo llamar, si llamar, no sé, retención, capacidad para retener, y el paciente va a tener muchos problemas ahí. Estadísticamente, este paciente semánticamente debería poder funcionar bien. Pero eso no tiene por qué ser así, porque si yo estoy sobrecargando un sistema, ya no estamos en igualdad de condiciones para evaluar la parte semántica. Entonces, dependiendo también de estas variables, probablemente se vean las otras condicionadas. Entonces, al final, aquí vamos a mucha capacidad para poder retener, que es lo que hace que el paciente al final, ¿qué haga?
manifieste ese esfuerzo articulatorio porque es incapaz de introducir, bueno, tampoco es una secuencia de movimientos. Es decir, vamos a hablar de que yo tenía automatizada una etiqueta o un programa de movimientos que de pronto se me van al carajo, necesito más tiempo para organizarme y en una condición de doble tarea, de ruido, pues es evidente que todo eso va a ser menos eficiente. Pero es verdad que yo, a procesos cognitivos específicos, yo voy mucho a esa parte más de que el paciente, qué capacidad tiene también para retener. Y por supuesto, unido a lo otro, qué capacidad tiene para inhibir todo lo que es irrelevante, porque el paciente se tiene que concentrar mucho en estas tareas. El paciente que es capaz de concentrarse mucho en esto empieza a evolucionar muy bien. Claro, esto siempre se dice coexiste con la apraxia, pero es que realmente esa apraxia pertenece a todo ese componente. De hecho, muchas veces los estudios nos dicen que el paciente afásico, que además tiene una apraxia severa, pues tiene peor pronóstico. Y ahí yo creo que no hay que ser tan determinista. Lo que hay que ver es qué capacidad tiene el paciente nuevamente para ser eficiente. Entonces, para eso me interesa ver, por ejemplo, se habla siempre de qué procesos implican, y yo te estoy diciendo, la retención. Pero, por ejemplo, en este paciente, a mí me interesa también mucho cómo es capaz de sostener la atención, porque a mí me va a interesar que este paciente compense, porque si este paciente crea unas compensaciones a la hora de enfrentarse a material verbal, aunque ese proceso cognitivo no pertenezca per se a lo que yo busco o cómo se construye el proceso, va a ser determinante en una persona con afasia. A lo mejor en un hablante normal me da lo mismo, porque yo voy automatizado y yo no pienso en cómo habla, pero en el momento que tengo un problema, también me interesa ver cómo funcionan procesos que le van a sacar del hoyo. Entonces, no sé si he respondido a una, a dos, a tres o a ninguna. Lo de respuesta es una parafasia, ¿eh? Sí, no sé podríamos analizarla. Bueno, el agramatismo es muy común en el afasia y quería... Claro, pero esto es lo de los niños. Yo le digo siempre a los niños, hijos míos, es que nuestros ancestros nos jodieron la vida, ¿no? Con los verbos irregulares, digo yo siempre, ¿no? Porque claro, lo lógico es decir, no cabo aquí. No decir no quepo no es lógico, le digo yo, ¿no? Entonces nos han jodido la vida con el lenguaje. Y luego ahí es muy gracioso eso que tú has dicho de... Coño, ese tío que te viene con un diagnóstico, ese paciente te viene con un diagnóstico de no sé qué, coño, tiene una vida, ha tenido un lenguaje, ha tenido no sé qué. Aquí, en Sevilla, hay un pueblo que está aquí cerca, que está en la linde con Huelva, que se llama Villamanrique de la Condesa. Bueno, te animo a, si vienes alguna vez a Sevilla, Jaime, que nos vayamos a Villamanrique para darte cuenta de que hay algo, que un término que yo utilizo, que le digo que es una afasia manriqueña. Se tienen afasia manriqueña, le digo yo, ¿no? Porque hablan gramaticalmente muchas veces con expresiones que están mal construidas, con tal, pero es que es el lenguaje que utilizan allí sin problemas ninguno. Y te hablan a ti exactamente igual. Y no dice, y si tú le dices, mira, eso está mal dicho, eso está, te dice, en absoluto, tú eres el que hablas mal, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Entonces, una fase manriqueña, le digo yo, entonces un logopeda ahí tendría, tendría toda una semiología dentro de la, entre comillas, normalidad, ¿no? Porque ahí en principio no hay nada. Mira, varias cosas que tú has dicho también, y yo he ido apuntando algunas cosas de la mano tuya, de la mano de lo de Paula, es, claro, la semiología. Yo, por ejemplo, no hablo de procesos. Yo creo que hablar de procesos es un error. Es decir, pienso que Edith Kaplan es una tía que me parece interesante, pero creo que lo de partir por procesos, tú puedes partir por componentes, pero no por procesos. El proceso es cómo se termina construyendo. Y tú dices, difícil. Tú lo que puedes es hablar qué componente en un momento determinado está jodiendo el proceso, pero no el proceso en sí. Esto yo no lo veo, digo siempre. Entonces yo por eso digo exploraciones por componentes. Y la exploración por componentes que nosotros proponemos son diferentes a lo de la Escuela de Boston. Y porque la Escuela de Boston pues se fija más en otras cosas. Bueno, eso en primer lugar. En segundo lugar, la semiología al final lo que es interesante es que nos da la idea de pensar en la función o en la topografía, que es la idea. Por lo tanto, hay signos relativos a función o funciones y signos relativos a topografía. Hay muchas veces que decimos, y este signo, decimos, mira, con funciones no se sabe muy bien con qué se relaciona, pero sí es típico de pacientes con lesiones talámicas, de pacientes con lesiones prefrontales dorsolaterales, de pacientes con no sé qué. Entonces son signos topográficos, ¿no? Imaginaos un Babinski, ¿no? De un neurólogo. Pues el Babinski no te dice, ¿y esto con qué tiene que ver? Te dice, como la vía piramidal, en algún lugar estará afectada.
Y tú dices, vale, pero ¿con qué función? No, con la vía piramidal. Entonces te hablan de un signo topográfico, ¿no? Se da esto, ergo esto me muestra esto. Ok, pero lo interesante de la semiología es que el estudio semiológico cognitivo nos va a hablar de qué función o funciones. Los signos no son signos que siempre digan cada vez que se da esto es de la memoria de trabajo. Esto es del no sé qué, no sé cuánto. Mire, no, los signos no son patognomónicos, ¿sabe usted? Por lo tanto, los signos lo que nos dan es idea de que algunas funciones pueden ser deficitarias y otras seguro que no. ¿Vale? Dice, ¿este signo puede tener que ver con la percepción? Pues no, mire usted, con la percepción no tiene que ver. ¿Por qué? Porque sabes qué hace la percepción, ¿ok? ¿Por qué voy a eso? Es por lo de la anomia que ha dicho Paula. Anomia es, yo lo digo así siempre, es otra palabra que solo tiene un significado pero no tiene una función cerebral. Es decir, decimos anomia cuando la persona efectivamente tal. Benson describió 14 anomias, ¿no? Y entonces tú dices, la madre que te parió, Benson, ¿no? Con describiendo tal. ¿Por qué? Porque para Benson al final era anómico exactamente igual el anómico parafásico. Entonces el que te decía en vez de manzana, pachita, pues también tenía una anomia. Y tú dices, pues mire usted, anomia no mucho, ¿no? Porque saca, lo que pasa es que lo saca mal, coño, ¿no? ¿Ok? Y entonces al final decías tú, bueno, sí, pero ese anómico de esto que decía Jaime del fenómeno en la punta de la lengua, del me cuesta recuperar una información, no sé qué, bueno, son muy dependientes muchas veces de la memoria de trabajo, por supuestísimo, pero también son muy dependientes de cómo se categoriza una información y también son muy dependientes de cómo se codifica y también son muy, y todo al final dices tú, ¿y con qué coño tiene que ver? Joder, pues déjelo usted, vamos a ver, ¿no? ¿Qué digo yo? Ahora bien, Jaime ha dicho un término que yo me peleo siempre mucho con él, que es fluidez y fluencia. Yo siempre digo que fluencia no se tiene que decir, que fluencia es una palabra equivocada, le digo yo a la gente, ¿no? Porque, entre otras cosas, fijaros la psicología, la neuropsicología, lo tonta que es muchas veces. Le llama test de fluencia a tareas en las que le preguntamos a las personas, ¿me podría decir animales? Eso lo llaman test de fluencia, que es muy gracioso. Como Jaime ha nombrado... Eso es la fluidez. Pero ni fluidez. Yo siempre digo, es que no, tampoco son fluidez. ¿Por qué? Porque como Jaime ha nombrado la RAE, lo cual a mí me gusta mucho porque yo también soy un pejiguero de la semántica, pues me he ido a la RAE de nuevo para ver si yo decía, a ver si el término yo lo tengo mal y Jaime me acaba de decir, oye, esto no sé qué. Y fijaros lo que dice la RAE, que yo lo he querido revisar porque pensé, uy, yo no tenía esa idea. Y me he ido a la RAE. La RAE cuando tú buscas fluidez te dice cualidad de fluido. Y te dice elocuencia, verbosidad, desenvoltura, naturalidad, facilidad, labia. Pero sin embargo, si te vas a fluencia, te dice acción y efecto de fluir. Y si te vas a fluir, te dice dicho de un líquido o de un gas, correr. Pero tiene una segunda acepción que te dice dicho de una idea o de una palabra, brotar con facilidad de la mente o de la boca. Entonces al final dices, coño, pues creo que es más fácil utilizar fluidez para que, bueno, yo siempre lo digo así, por lo general, el término fluencia tirarlo a la basura, porque todo es el punto de la facilidad, de la cantidad, y por eso decimos el no. Y yo les diferencio a los alumnos muchas veces el lenguaje reducido del lenguaje no fluido, que se suele decir. Pero al final es que estoy con Jaime, es que me da igual lo de fluido. El punto es, cuando dices que no es fluido, ¿a qué coño te refieres, tío? ¿Te refieres que no es fácil? ¿Te refieres que es par con palabras? ¿Te refieres que la articulación... ¿A qué coño te refieres con esto, no? Porque decir no fluido o fluido significa una cantidad de cosas que podríamos entrar otra vez en exactamente lo mismo, ¿no? Y luego hay otra cosa que yo he apuntado, que vosotros estabais diciendo ahí, que en la parte me refiero que sobre la praxia del habla y sobre la focalidad que es. Claro, yo sí apoyo el término apraxia del habla, lo apoyo. Igual que no apoyo apraxia del vestir y apraxia de la madre que le parió y todo eso, ¿no? Porque la apraxia al final no es más que la alteración de órganos sometidos a voluntad, de zonas del cuerpo sometidas a voluntad. Entonces tú puedes ser apráxico de una mano, pero no puedes ser apráxico de, yo qué sé, de las orejas, ¿no? Entonces el punto al final es que tú dices, yo puedo tener una apraxia de la habilidad, tengo una apraxia del vestir, pues todos diríamos, coño, ¿y qué pasa? Que esa persona que tiene una apraxia que le llamas del vestir no la tiene miles de otras habilidades que tiene que hacer. Pues sí, también las tiene, ¿no? Por lo tanto, la apraxia del vestir es muy absurda decirla. Ahora bien, ocurre que en muchos pacientes tú le pides que haga una gestualidad determinada, le dices, podría hacer como se silba, podría hacer el no sé qué, podría hacer tal, podría poner la boca como yo la pongo, podría hacer no sé cuánto, podría mover la lengua tal, y lo hace fabulosamente bien. Ahora, cuando produce lenguaje, mojón, ¿vale? Y entonces al final dices, hermano,
eso es una apraxia del habla, porque si no le llamaríamos a todo apraxia bucofonatoria orobucal o como nos dé la gana, me da exactamente igual. Entonces sí apoyo el término apraxia del habla, pero creo que al final la diferencia entre un apráxico del habla y otro que no lo es hacer o es explorar que también el resto de movimientos que tienen que hacer voluntarios, porque la apraxia siempre se explora de manera voluntaria, no los puede hacer. En ese caso entraríamos en otra discusión. Y por último, cuando habláis de lo de la focalidad, a mí me gusta la focalidad cognitiva. ¿Por qué? Porque al final me gusta verla como zonas de mayor o menor representación de. Es decir, hay zonas de alta representación de algo, a nivel funcional estoy hablando, por supuesto, y zonas de muy baja representación en algo. De tal manera que tenemos zonas, véase, habéis hablado de Broca, pues tenemos zona 44 o peri 44 que son de muy alta representatividad en sacar las cosas fuera a través del lenguaje, ¿no? Tú dices, fabulosísimo. Entonces sabemos que la probabilidad de que una persona que tenga algo así semiológico, de tener una lesión ahí, está claro, ¿no? Entonces no me disgusta la focalidad. Pensar en red, yo digo que es muy bonito lo de pensar en red, ¿no? Yo lo discutí esto con Fernando Maestú alguna vez, le dije, pensar en red es muy bonito, pero los pacientes no son así, le dije yo. ¿Por qué? Porque muchos pacientes, ríete tú de un paciente, o sea, es como si tú le dijeras a un paciente con una fascia de Broca, por utilizar el término habitual, le dijeras que bueno, no se preocupe, ya se activarán otras redes, por cojones. Si tiene una fascia de Broca con una lesión hipointensa en un T1 del área 44 y peri 44, no va a hablar más en su puta vida. Y ya está, y no le das más vuelta, por mucha red y hub que pueda haber, ¿no? Porque a nadie sustituye a Broca. El punto está en que hay otras zonas que sí las sustituyen, llamémosle, y puedes hacer activaciones de esas zonas muy bonitas, pero no me disgusta la focalidad en absoluto, ¿eh? No me disgusta, ¿no? Y, en fin. Uh-huh. Vale, bueno, por tema de tiempo, porque a mí me gustaría meterme también en tipología Wernicke, pero no nos va a dar tiempo. Entonces, yo también no sé si va a ser reiterarnos un poco más en lo mismo o no, o vamos a poder vislumbrar a lo mejor alguna cosa más. A mí me llama mucho la atención como esto también tiene un fenotipo, deterioro cognitivo y demencia, ¿no? Como puede ser el formato de afasia progresiva primaria. En este caso, como hay un correlato, ¿no? O una posible comparación entre esta tipología de Broca y afasia progresiva primaria no fluente, ¿no? Agramatical, donde ahí es que vemos que los procesos que subyacen son los mismos, ¿no? Son unos pseudo Broca, donde también, pues, esos componentes de agramatismo, de anomia, de falta de fluidez, de gran esfuerzo, están muy presentes. Entonces, ya sea eso por focalidad o por red, pues vemos que también empiezan a aparecer ese tipo de errores. Y aunque es cierto, como bien siempre dice Pablo, que los signos no son patognomónicos, sino que el estudio de la semiología nos tiene que llevar a crear sospechas, que luego no siempre son fijas, pero yo pues sigo, ¿no? Un poco con mi idea reiterada de cómo, pues a lo mejor, por ejemplo, esa función de agramatismo que se ve alterada tanto en Broca como en las fases progresivas primarias no fluentes o agramaticales, yo he traído una definición, ¿vale? De un manual que a mí la verdad que me ayudó mucho porque decía, no sería el conocimiento gramatical en sí el que está alterado en los pacientes que cursan con agramatismo, sino la capacidad de utilizarlo eficientemente en tiempo real, ¿no? Entonces, como a lo mejor ese agramatismo puede tener o puede dar la cara por esas dificultades en el uso en tiempo real subyacente a working memory, ¿no? De manera automatizada, que a lo mejor vemos que puede estar alterado en procesos tipo Broca o en circunstancias tipo Broca. Y luego otra cosa que relacionada con el tema de la apraxia del habla y de otras muchas cosas más que habéis comentado, pero es que yo creo que es fundamental como intentar sentar un poco de cátedra en estas cosas, porque es que yo lo digo, son 4 tonterías, pero es que si las tienes en cuenta, estamos hablando de hacerle la sesión y la vida fácil a una persona versus a frustrarlo todo el rato con una pared y tú también frustrarte, ¿no? Entonces, claro, si tenemos, por ejemplo, en cuenta cómo funciona la apraxia del habla, el acceso a la selección de fonemas en circunstancias tipo Broca, la disociación automático voluntaria,
el ponerle más capacidad de retención o menos, es que ya ahí tienes unas consignas y un esquema de tratamiento que te soluciona tu plan de abordaje, ¿no? Es decir, que dices que no, o a lo mejor es que le tienes que poner palabras de uso frecuente para él. Yo recuerdo un paciente que por un traumatismo craneoencefálico en una caída en su trabajo, que ahora voy a decir cuál era su trabajo, cursó con una fascia de Broca. Él se dedicaba al sector de la construcción y precisamente se cayó de una escalera cuando estaba en su trabajo. Y recuerdo en una sesión, un hombre con una potencialidad increíble que salió súper bien. El hombre quería decirme el término de la construcción que él estaba haciendo ese día. Y claro, yo no caía y me decía, no, una cosa de madera que lo pone en el techo, que no sé qué. Digo, mira, que no sé lo que es, de verdad. Y de repente el tío dice pérgola. Digo, es que para mí pérgola no es una palabra de uso frecuente, yo no accedí a ella, pero fijaros cómo esa palabra, a lo mejor para una persona que cursa con una fascia tipo Broca, no tiene que ser de su repertorio, ¿no? O la que en un principio emita con facilidad, pero sin embargo para él, como formaba parte de una automatización y de un significado muy potente en su sistema, pues salió, ¿no? Y luego pues también como hacemos las típicas tareas, pues de a lo mejor con gente un poquito más mayor de completación de, ahora soy yo la anómica, de la completación de esto que es de toda la vida. Completar frases, ¿te refieres? Sí, Claro, pero... ¿no? No por mucho madrugar amanece más. Eso es, ¿no? Pues todo ese tipo de cosas, o venga, pues vámonos primero a palabras que son más cortas en lugar de palabras que son más largas, vámonos a intentar decir palabras cuya combinación fonémica no te sea muy compleja a la hora de manejar todo el componente orofonatorio. Entonces, claro, al final yo creo que este debate, ¿no? y todo lo que estamos intentando vislumbrar nos tiene que servir, primero, obviamente, para comprender y extraer de qué está compuesto todo esto y luego también, pues, para hacerle la vida un poquito más fácil a gente que le está costando expresarse, ¿no? ¿Puedo tomar la palabra para dos cosas? La primera, es muy interesante lo que dices de la gramática. De hecho, yo creo que hay que diferenciar entre paciente con un diagnóstico de agramatismo y paciente en qué gramática utiliza. Es decir, al final todos los pacientes van a utilizar un tipo de gramática. Otra cosa es que el paciente entre en criterios de agramatismo. De hecho, el equipo de Boston incluso tenía una formulita que de una prueba de eficiencia comunicativa tú tenías que extraer el número de palabras totales, número de morfemas y tal, y de ahí salía como una especie de punto de corte que incluso Peña Casanova adaptó al castellano y al catalán, que es interesante. Es decir, ese tipo de pruebas a mí me permiten entrar en criterios de agramatismo, es decir, pues una persona que tiende a utilizar frases cortas, no, infinitivos, menor uso de géneros, de plurales, ¿no? Pero sí que es verdad que por el funcionamiento que conocemos del cerebro, al final no tenemos una zona que se activa sola, es decir, tenemos varias activaciones de forma simultánea y es verdad que el lenguaje de acción se suele asociar a este circuito como más en la zona dorsal, pero eso no quiere decir que toda la gramática pertenezca a eso, es decir, sabemos que hay un circuito más relacionado con la parte semántica que se encarga de lo que podríamos llamar una gramática sencilla. De hecho, los pacientes que entran en criterio de agramatismo muchas veces son capaces de expresarse en su día a día con frases sencillas, es decir, una frase tipo yo como pollo entra perfectamente en el concepto de agramatismo, pero el decir el otro día estuve jugando al ajedrez con mi vecino, cuando ya voy buscando estructuras más complejas, tiran más de sobrecarga de ese circuito dorsal. Entonces es común que el paciente haga compensaciones más ventrales y sí que utilice una gramática bien hecha, pero muy sencilla, dentro del concepto de agramatismo. Y dentro de ese funcionamiento existe, que este es un signo muy típico que te encuentras en el paciente agramático, pero en este paciente también con alteración tipo Broca, que tiene problemas de vocación, y en ese sentido, sobre todo de un componente fonológico, es muy habitual encontrarte el signo que se conoce como activación de fuentes competidoras. Por ejemplo,
mesa y silla son dos palabras muy frecuentes para mí, que si ahora mismo nos imaginásemos la palabra, la pegásemos con una pegatina, es decir, la palabra silla yo la tengo aquí. Imagínate como una red de tela de araña de todas las conexiones que tiene en mi cabeza mesa o logopeda, o hay palabras que tienen muchas conexiones. Entonces, en cambio, para mí, ornitorrinco, pared, persiana, pues bueno, son palabras que a lo mejor están menos activadas. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo voy a activar logopedia, el número de fuentes competidoras para activar eso es mayor que una palabra menos frecuente. Y dirás, joder, pues cuanto más frecuente sea la palabra, mejor. No, depende del fenotipo. Esto es como todo, ¿no? Depende. ¿Todo es bueno para todos? No, porque una palabra que es muy activadora para ti, en un circuito que está tan sobrecargado, necesitas que se activen aquellas fuentes menos competidoras también. Entonces, es muy común encontrarte en algunos pacientes, no me refiero a este paciente que tú dices, pero es muy común el típico paciente que vienen y te dicen, oye, pero habla súper bien, vaya palabras utiliza, cuidado con ese paciente, porque ese paciente que utiliza hipercultismos tira con una tarea. Sí, me parecen muy bien estas palabras, pero dígame animales, o esto cómo se llama, tal, y ahí le jodes, ¿no? ¿Por qué? Porque estás activando muchas conexiones. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que al final los dos circuitos están conectados y la parte de Broca compensa mucho del otro circuito y puedes buscar tareas en las que elimines esas compensaciones y veas realmente dónde está el daño, ¿vale? Entonces, en ese aspecto es que me ha venido a lo que decías al paciente de que, bueno, en este paciente dijo pérgola porque estaba muy conectado o porque a lo mejor esa palabra no tenía tanta conexión en su cerebro y realmente era una palabra poco frecuente que emergió en ese momento y era incapaz de decir mesa, ¿no? Entonces eso también ocurre. Voy a hacer un inciso con esto, Pablo, un momento. Es que cuando hay veces que decís cosas se me encienden bombillitas. De hecho, ese indicador, ¿no?, que tú comentas de la activación de fuentes competitivas y la inclusión de palabras de uso poco frecuente, por ejemplo, en esas tareas de fluidez verbal, a mí me llama mucho la atención en la valoración de deterioro cognitivo y demencia, ¿no? Para mí, eso, cuando dicen palabras de uso poco frecuente, aunque luego en baremo esté bien que eso es lo que nos da, pero a mí me llama la atención y creo que es un indicador que tenemos que tener ahí al tanto porque creo que dice cosas del sistema de lenguaje, ¿vale? Y ya con esto, Pablo. Sí, es verdad que lo que has dicho ahora mismo de poco frecuente llama un poquito la atención, porque efectivamente, mirad, yo me pasé años y años y años y años viendo 10, 12 pacientes con sospecha de deterioro cognitivo en el hospital, todos los días me refiero, ¿no? Y es verdad que llamaba la atención a veces y tú ahí no te paras tanto, porque claro, tienes tantos pacientes que vas jodido todo el día, ¿no? Y entonces le decías al paciente aquello de me podría decir palabras que empezaran con tal letra, con no sé cuándo tal, y efectivamente muchos te decían de repente por la P, te decían así tal, que parecía que ya no le salía y decían pleonasmo. Y tú, madre que parió, pleonasmo, coño, esto palincesto. Tienes una afasia del copón y dices pleonasmo, o sea, sí, me jodas. En claro. ese momento dices, aquí pasa algo. Claro, pero claro. no sabe, viene y te dice, hostia, está súper bien, ¿no? Claro, coño. Totalmente, Jaime. Y te llamaba la atención porque es lo que dice muchísimas veces, lo que acaba de decir Paula, que es, hostia, tío, ¿qué pasa, tío, para que tú recuperes palabras que son de uso muy infrecuente para todos en general en la población, coño? ¿Cuántas veces utilizamos pleonasmo? Bueno, mis niños Asperger, digo yo, ¿no? Dirán pleonasmo, ¿no? Pero el resto no decimos, esto es un pleonasmo. Pues no, coño, no decimos eso, no decimos... pues ya has dicho subir arriba, no hace falta que lo digas, ¿no? Ya subir es arriba, coño, ¿no? Pero no decimos, eso es un pleonasmo. Bueno, y es verdad que ese tipo de cosas llaman la atención porque, como dice Paula, a ti te importa un huevo al final que dice, bueno, está en el presente 50, que me importa un huevo, que ha dicho palabras que son aquí, coño, que eso es semiológicamente muy interesante, ¿no? Decías, claro, hablabas, Paula, de todas las afasias expresivas primarias. Yo veo, bueno, esto también, pero yo creo que me estoy volviendo idiota perdido y entonces por eso simplifico. Y entonces digo, la afasia expresiva primaria
En el sentido, hablo simplemente en el sentido puro y duro cognitivo, por supuesto, ¿no? Es decir, que diagnosticamos una fase apresiva primaria, eso no es un diagnóstico cognitivo, es un diagnóstico del neurólogo, que diagnostica una fase apresiva primaria como variante de una FT, ¿no? Pero que al final, cuando nos enfrentamos a ese paciente y exploramos a ese paciente, a mí me importa un huevo las 3 clasificaciones de la fluente, agramatical, no sé qué, logopénica, de verdad que me importa un huevo todo eso. Es que hay, porque son matices que al final piensas, ¿y qué? O sea, es decir, me aporta algo que en un momento determinado ese aporte que se va a hacer es un aporte absolutamente claro para A, B o C, pues no. Y otra cosa es que siempre lo que va a estar es por debajo la exploración que vamos a hacer con eso. Tú decías lo de la gramática y lo del agramatismo en tiempo real. Yo no es mi experiencia clínica, yo desconozco ahora mismo eso, ¿eh? No lo he leído en absoluto, me refiero, no he leído ahora mismo literatura científica, yo te pudiera decir, anda, mira, en el artículo de tal recuerdo no sé qué, que en absoluto, eso te lo acabo yo de escuchar a ti y es la primera vez que en mi vida lo he escuchado esto, ¿eh? No lo he escuchado tal, pero lo que sí, mis pacientes que les podemos llamar agramaticales, bueno, simplemente tienen esas dificultades desde un punto de vista gramaticales, aunque tú le des el tiempo suficiente para hacerlo, es lo mismo. Es decir, que si te dice de repente yo ir casa y tú le dices yo ir casa y empiezas a tratar ese tema, el paciente no construye, dice, ay, yo iré, yo voy a, yo no hace una corrección sobre eso, ¿no? ¿Vale? Entonces eso llama un poquito la atención, pero bueno, yo no he visto los otros casos. Por ejemplo, decir, hostia, tío, es que efectivamente ha corregido. Mis pacientes no corrigen al menos, ¿eh? No corrigen. Ahora bien, a mí sí me llama la atención, y eso, claro, bueno, en la fase depresiva primaria, que es el punto que también quería decir, ten en cuenta, Paula, que en una fase depresiva primaria no es una fase, como decía antes Jaime, debido a una lesión sobrevenida. Veas un cuadro neurovascular o veas un cuadro no sobrevenido pero adquirido, veas un tumor, por ejemplo, ¿no? O veas un cuadro como una encefalitis herpética, que también afecta a sectores del orbitario, el prefrontal y un poquito más arriba a veces, o del temporal anterior, ¿no? Y ocurre en determinados tiempos. Entonces, una fase depresiva primaria es muy interesante el ver cómo se deconstruyen como pequeñitas cosas. Y la gran mayoría de fases expresivas primarias suelen empezar por anomia, ¿eh? Por, ay, no encuentro las palabras, no sé qué, ¿no? De hecho, por ejemplo, me llamó la atención un paciente y este paciente lo cuento yo siempre, que era una paciente que fue al hospital a urgencias porque estaba angustiada, perdida, la pobre mía, de que no le salían las palabras, pero llevaba 9 meses ya con eso, ¿sabes? Y era lo que le pasaba. Y salíamos un neurólogo y yo por urgencias para ir a comer en un momentito, para pasar la consulta de la tarde, y la médico que le estaba viendo nos vio y dijo, ay, José Manuel, tal, no sé qué, podéis venir, que es un paciente tal, le voy a dar el alta porque esto no es de urgencias, no sé qué, pero ya estáis aquí. José, que es una persona encantadora, pues dijo, yo voy en un momento. Sí, entonces fue y yo le dije, te espero aquí. Y me llamó, Pablo, ¿puedes venir tal? Entonces fui y tal. Bueno, y la señora estaba ahí tal, claro. Esa señora que decía, mire, es que las palabras no las... y hablaba constantemente así, ¿no? Era una señora que era joven, era 40 y tantos años y tal. Entonces, cuando José me dijo, la puedes ir explorando, que tengo que escribir aquí unas cosas tal, y yo la exploré, la señora tenía muchas más cosas, por supuesto, ¿no? Desde el punto de vista de la cognición en general y tal, y dije, coño, esta persona ha empezado por un cuadro de este tipo, no sé qué, no sé cuándo tal. Y entonces José Manuel, el neurólogo, le dice, le voy a explorar tal, le explora y es la exploración normal. Y dice, vale, y le dice, mire, le voy a dejar pedida una prueba del cerebro de un TAC, una resonancia, y dice, no, ya la tengo hecha, dice la señora. Y entonces dice, la señora venía con su marido, y su marido, señora, no sabía explicar muy bien eso, pero dice su marido, se la pidió el ginecólogo. Y dijo, coño, el ginecólogo le pidió un ataque de la cabeza y dice, sí, pues estaba muy agobiado, fue una revisión ginecológica y se la pidió. Pues espérese usted aquí en la sala de espera, ahora venimos. Nos fuimos a ginecología. Coge el ataque, en un ataque, ¿eh? Coge el ataque, José Manuel, así. Tenía un tumor esa mujer, pero tenía un tumor, un glioblastoma, murió en breve esa mujer, ¿eh? Murió en breve. Y lo que ha dicho Jaime es que es meridiano, es cómo tú a veces ves cómo habla alguien y puedes decir, bueno, se maneja, ¿no? Pañaote, ¿eh? Sí, pero cuando exploras, aquello es un mojón de exploración y luego además tiene un pedazo de tumor en su cabeza que están compensando redes y están compensando qué coño se sabe lo que está compensando para que esa mujer con el tumor que tiene, y qué pena no haberle hecho una foto, ¿sabes? En ese caso me refiero a que yo tenga. Entonces, en las fases progresivas primarias es totalmente diferente. Vamos a tener una afectación que probablemente viene de años,
en la cual se va a manifestar en momentos concretos donde hay una degeneración no es pequeña. Por lo tanto, a partir de ese momento vamos a ver cómo van degenerando otras cosas, pero es un momento muy interesante para ver cómo el lenguaje se va como mermando en estructuras muy pequeñitas, que eso no nos va a pasar en las afasias en el sentido de una lesión sobrevenida, ¿no? Como en los cuadros neurovasculares. Pues no va a ser típicamente así como los ictus, ¿no? Ahora, y el último punto aquí es de la apraxia del habla. Eso que tú dices de ya no que haya una disociación automática voluntaria en el sentido sensu estricto a lo bestia, ¿no? Pero si tú tienes una participación clara de praxia en todo esto, no le puedes llevar a la persona constantemente a la voluntariedad del movimiento. Por lo tanto, no vas a hacer que el paciente repita una y otra vez, aprovechando, como decía antes Jaime, por ejemplo, si tengo un paciente que repite bien, si tengo un paciente que hace colalias, puedo tirar de eso, por ejemplo, para determinadas cosas, ¿no? Guay, pero si tienes un paciente que en el momento que le obligas, porque tiene una apraxia del habla, le obligas a pronunciar es cuando la caga más. Oye, pues yo no sé, pero no solo no estás haciendo terapéuticamente lo adecuado, sino que le estás hundiendo emocionalmente, ¿no? Ya matas 2 pájaros ahí de un tiro, ¿no? Entonces es muy importante el que diferencies claramente si hay un componente apráxico o no, porque si lo hay, vas a intentar tirar siempre de automatismos y nunca de voluntariedad, ¿no? Que para llegar después a la voluntariedad, sí, lo que te sale a los cojones, ¿no? Pero vas a tirar del automatismo. Eso me parece muy interesante lo que habéis dicho, ¿eh? Bueno. Ya está. Bueno, No la hablo verdad más. es que yo podría seguir aquí porque, en fin, podríamos seguir hablando de Broca y no hemos tocado ni tipología de níquel ni global, que esas son también súper interesantes. Pero bueno, por tema de tiempo, es cierto que lo tenemos que dejar hoy aquí y nada, intentaré pillarlo en cualquier otro momento para seguir con esta conversación que a mí me ha encantado. Reitero el agradecimiento de verdad por sacar este rato, por todo lo que habéis sacado fuera de todo lo que conocéis y por darnos que pensar, ¿no? Que al final creo que eso es siempre lo que más merece la pena. Y nada, me quedo con el análisis sistémico de Jaime de todo, que es que cuando habla es un ser sistémico siempre. Y a ti, Pablo, pues siempre que das que pensar, el hecho de que siempre intentes generar preguntas, tus polémicas, que también siempre me encantan, que hay mucha gente que se las toma mal y que las personifica, pero creo que no hay que entrar en eso, sino que hay que entrar al final en el debate, que es lo interesante, y en todo lo que siempre das para que reflexionemos. Creo que hay que tirar por ahí. Y de verdad lo agradezco muchísimo. Y nada, creo que este ha sido un capítulo maravilloso para iniciar esta 5ª temporada de la Fundación AISE. De verdad que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta ahora, Jaime, me alegra verte, ¿eh? Neuroconciencia, del caos a la sinergia.